Bueno, realmente hay muchos temas, tú ya has hablado de muchos temas también, todos los días te están entrevistando. Habrán algunos que retomaremos, pero bueno, en todo caso, algo que yo noto a veces como una idea que nos podemos llevar sobre tus ideas es que pareciera que de pronto eres un poco escéptico sobre la tecnología, sobre lo que llamamos el progreso tecnológico y demás. Y eso contrasta mucho en principio con lo que pensaría un libertario. Yo de hecho te digo que hace apenas unas semanas Javier Milei dijo, yo soy absolutamente optimista con el progreso tecnológico. Y a mí Es una eso me afirmación recuerda valiente, es una afirmación valiente. muy valiente. Y bueno, ya después se desparramó a criticar a los luditas, primitivistas y demás con el Ajá. tono que usa Javier. Ujú. Eh, Y entonces uno podría, digamos, llevarse esa imagen tal vez también de que tú te ubicas como al otro lado de los que de pronto son un poco escépticos o críticos sobre que el avance tecnológico nos lleva hacia algo mejor, que estos avances sean buenos. Y eso digamos que está en las antípodas del pensamiento libertario, que en general es muy optimista sobre la tecnología en principio. Y Ujú. uno podría decir que, bueno, a partir de la libertad individual y demás, el libertario defiende cualquier cantidad de cosas que quizá tú no estarías de acuerdo que llegáramos hasta esos puntos, pero de hecho hay un movimiento, ¿no? Que se llama transhumanismo libertario y demás. Bueno, ahí te cedo un poco Sí, ahí allí la palabra. sí, sí, sí. Bueno, gracias por hacer esta aclaración porque, o sea, esta pregunta porque me va a permitir aclarar algo. Yo no soy tecnofóbico, para nada. Yo soy un creyente de la ciencia y la tecnología, en la medida que la ciencia y la tecnología es usada con fines positivos. Es decir, yo me ubico, tú has planteado una línea ideológica nueva, ¿no? En base a lo que has dicho, has hablado de anarcoprimitivistas, de neoluditas, de transhumanistas libertarios. Hay toda una corriente ahí entre medio. A todo esto, ahí viene mi video de biopolítica pronto, donde voy a hacer todo el esquema de todo, ¿no? Y cómo surgen de las ideologías actuales, o sea, desde el comunismo hasta el libertarismo, cómo van alimentando las diferentes ideologías. Yo soy un tecnoescéptico, pero un tecnoescéptico no es alguien que esté en contra de la tecnología. Un tecnoescéptico es alguien que dice la tecnología es buena o mala de acuerdo al uso que se le dé a esa tecnología. Y yo pienso que la tecnología, si tú le das un sentido positivo, es decir, un sentido donde el fin último es el hombre y el servicio del bienestar del hombre, yo estoy completamente de acuerdo con eso. No podría estar en contra, por ejemplo, de los avances científicos y tecnológicos que han permitido, por ejemplo, aumentar la esperanza de vida de las personas. Es imposible. Yo estoy completamente a favor contigo de eso. Estoy a favor de todas las tecnologías que han permitido objetivamente, porque si tú sí puedes hablar de progreso tecnológico, porque el progreso tecnológico y el progreso científico son objetivos y son medibles. O sea, hay una cuantificación que es posible. Entonces, cuando dices, ¿no? Que hemos progresado, sí, porque durante el tiempo se ha ido aumentando, ¿no? El acervo de conocimiento, porque el conocimiento tiene esa capacidad, por lo menos el conocimiento tácito, que es el conocimiento que tú puedes codificar en libros, en revistas, en papers, vas aumentando sobre la base de esos avances anteriores, ¿no? Por eso se dice, estamos sobre los hombros de gigantes, de aquellos que nos han precedido, que ese es un principio conservador, ¿no? De aquellos que nos han precedido y cómo en base a esos aportes nosotros hemos aumentado nuestro conocimiento. Entonces, si hay medidas objetivas medibles. Y yo desde esa perspectiva me considero un tecno-optimista, siempre y cuando la ciencia y la tecnología estén al servicio del hombre y no al revés. Ese es un punto. Te comprendo porque, digamos, bueno, por un lado, estoy muy de acuerdo con esa idea que mencionas de cómo el progreso se ha ido acumulando, el conocimiento, la tradición y demás, lo que me recuerda a que Chesterton llama a la tradición la democracia de los muertos, ¿no? O sea, que vamos, Chesterton es un maestro. O sea, todo el mundo, por favor, lean a Chesterton. Es un genio. pero a la vez Chesterton decía que los pesimistas eran optimistas bien informados y a pesar de que ahorita tú me hablas de optimismo, realmente creo, y uno lo nota en muchas ocasiones, más bien pareces un pesimista sobre el progreso tecnológico. O sea, soy un pesimista sobre los usos que se le va a dar al progreso tecnológico. No soy un pesimista, por ejemplo, en la potencialidad que puede tener la inteligencia artificial para, por ejemplo, investigación médica. Sería fantástico. Soy un completo tecnooptimista en ese sentido. Soy pesimista, ¿no? Chesterton lo plantea de esa manera
si Roger Scruton lo plantea como, ¿no? El ser pesimista es un acto de responsabilidad, ¿no? A diferencia de los optimistas irresponsables, ¿no? Yo soy un pesimista responsable. Entonces, si la tecnología, como te decía, tiene esta orientación, yo voy a ser optimista. En lo que soy pesimista es en la dirección que están tomando las aplicaciones potenciales que se les pretende dar a estas tecnologías. Y es ahí donde entra todo el discurso que yo he estado incorporando ahora, ¿no? Que es un discurso que estaba ausente, porque estaba ahora, todo hasta el momento estaba conversándose de una perspectiva política o económica, pero en el corazón de todo este debate, en el corazón de todo este debate está la ciencia y la tecnología. De hecho, cuando tú defines a un progre, tú puedes tener progres de derecha y progres de izquierda, ¿no? Por ejemplo, a mí me van a matar aquí, alguien se puede ofender, pero no, con todo respeto, pero por ejemplo, Gloria Álvarez es una liber progre, porque comparte ciertas posiciones con los progresistas de izquierda. ¿Qué tienen en común los progres? Ateos, ¿no? Creen en la reforma radical, y lo otro, lo que los une es su fe en la ciencia. Eso te hace progre. Y por ejemplo, ¿no? Cuando tú dices, la ciencia lo va a resolver todo, la ciencia tiene todas las respuestas, la ciencia es el método científico es el camino a la luz. Finalmente terminas transformando a la ciencia en un objeto de adoración. O sea, es la paradoja, ¿no? De aquellos que rechazan la dimensión trascendental o la dimensión de fe, ¿no? En lo divino, en lo trascendental del ser humano, pero que terminan convirtiendo a sus objetos de adoración en objetos religiosos, en objetos de fe. Porque pensar que la ciencia te puede responder todo es un absurdo completo. Y yo he planteado esto lo he expresado en otras conversaciones que he tenido, que también cito aquí a Roger Scruton, que dice que la ciencia te da muchas respuestas, pero la ciencia no te plantea todas las preguntas. Punto. Ya con eso tú ya derrumbaste esta idea de que la ciencia es el alfa y omega. La ciencia es muy útil, la tecnología es muy útil. Bienvenidas ambas si es que van a mejorar nuestra calidad de vida. Pero creer que la ciencia lo resuelve todo es un absurdo completo. Y desde esa perspectiva yo soy un tecnopesimista cuando siento y veo que el discurso que se vende en estos momentos, que es un discurso progreso tecnológico ¿no? Es aquella que con este avance científico-tecnológico actual, ahora sí, ¿no? Antes se equivocaron, no había suficiente tecnología, ahora sí vamos a superar todos nuestros males. Y el progresista siempre habla en términos de nosotros, o sea, se asume la autoridad moral e intelectual para representarnos a todos. En nombre del progreso, la humanidad va a mejorar. ¿A mí qué me ha consultado si yo quiero mejorar lo que ellos quieren mejorar? ¿Cuál es su noción de lo que es progreso? O sea, ¿qué creen ellos que es progreso? ¿Aborto es progreso? Relaciones, no sé, pues, zoofílicas son progreso. No, pues a mí, perdón, pero eso no me parece progreso. Y si tú te opones a esa narrativa dominante, entonces vas a ser un medieval, un conservador, un misógino, un homofóbico, y te saltan todos los epítetos habidos y por haber. Me gusta Desde esa... mucho, eh, No, dime. no, me gusta mucho esa aclaración que haces porque yo la encontré en un paper de Miguel Ancho Bastos, quizás lo Ujú, conozcas, ujú, es un paleolibertario muy famoso y él tiene un texto que se llama Rebeldes contra el futuro, pensamiento político del ludismo contemporáneo. Y él ujú, divide a los luditas en dos. En unos luditas que él llama luditas vulgares, que son como tecnofóbicos, lo que tú ujú, mencionabas, rechazan todo lo que venga del progreso científico, tecnológico, se van a vivir a las montañas. Él plantea como ejemplo la comunidad de los Amish, que vive en una suerte de espacio antes de la revolución industrial, ¿no? Pero ujú, él resalta a otros que son críticos contemporáneos del desarrollo tecnológico en el poder del Estado. Y yo creo que ahí de pronto podríamos ubicarte a ti un poco, porque el problema no es tanto el avance, o no sé, pero no es tanto el avance científico o tecnológico, sino qué puede hacer el Estado, me parece a mí, con ese avance político y tecnológico, que creo que ahí se suma también las preocupaciones de Agustín Laje, con lo que viene ocurriendo con el psicopoder, el Big Data, la ujú. importación del modelo disciplinario de control digital oriental al mundo occidental. Exacto. O sea, creería yo que al menos los libertarios, en su mayoría,
les preocuparía un poco más el punto de qué puede hacer el Estado con todos estos avances tecnológicos. Ujú. No sé si tú ubiques ahí y quizá un poquito del otro lado también el aspecto de lo que es la dignidad humana, la esencia humana y demás. Entonces sería una crítica también un poco más conservadora de la línea de Michael Sandel, quizá de ciertos límites a estos avances. Te Bueno, escucho. en primer lugar, permíteme felicitarte, en serio, públicamente, porque se nota que has hecho tu tarea y has leído estas cosas y sabes de lo que estás hablando. Y siempre es un placer hablar con un interlocutor que puede manejar los tiempos, ¿no? Y las diferentes facetas de esta conversación. Así que felicitaciones públicas por lo que estás haciendo. Me alegro mucho. Muchas Ahora, gracias. con respecto a lo que tú planteas, tú puedes clasificar este nuevo espectro ideológico, ¿no? Lo puedes clasificar de diferentes maneras. Pero en el corazón de este debate actual lo que vamos a encontrar es qué rol va a jugar la ciencia y la tecnología en la condición y naturaleza humana. Ahorita hemos corrido en un debate sobre qué valor tiene la vida. Entonces los abortistas nos han dicho que la vida no tiene ningún valor inherente. Tú puedes quitar vida o dar vida cuando se te dé la gana porque ya tenemos la tecnología y tenemos el derecho de hacerlo. Entonces ese debate sobre si la vida es o no un bien intrínseco o no, todavía se sigue dando, pero bueno, esa es una parte. La otra es, ¿afectamos con la ciencia y la tecnología nuestra condición y naturaleza humanas? Nuestra identidad, nuestra morfología, nuestras capacidades cognitivas a través de mejoramientos tecnológicos. Y quien se divida, aquí es donde se va a plantear la gran división. Estoy adelantando lo que viene en mi libro, en mi video. Aquí es lo que se viene en la división. Tienes por un lado aquellos, porque aquí no hay puntos, no hay medias tintas aquí. Aquí estás, sí estoy a favor de alterar esta naturaleza y esta condición, o no, no estoy a favor de alterar esta naturaleza y condición. Lo que puede variar son los grados, ¿no? De cuánto estás dispuesto a variar, y ahí es donde tienes el diferente espectro para un lado y hacia el otro. Entonces, en este nuevo eje, vamos a decir, ideológico, científico, tecnológico, tienes a los tecnofóbicos, aquellos que están en contra de la tecnología, al medio a los tecnoescépticos, y a la extrema izquierda, simplemente por fines explicativos, vas a tener a los tecnofílicos, ¿ok? Tecnofobia, tecnoescepticismo, tecnofilia. En el extremo de la tecnofobia vas a tener a los anarcoprimitivistas. Los anarcoprimitivistas son aquellos, John Sorsen, que es ¿no? un tipo medio loco, un estadounidense, decía, tenemos que destruirlo todo. Y no solamente destruirlo todo, o sea, todo lo que sea ciencia, tecnología, sino que la civilización completa y volver a ser cazadores y recolectores. Ese es el anarcoprimitivismo, ¿ok? Después van a venir los neoluditas, que tú mencionabas, ¿no? Los neoluditas son los Amish, por ejemplo, gente que no cree en la ciencia y la tecnología y trata de refugiarse, ¿no? En sus propias costumbres, en sus modos de vida, y minimizar la invasión de la ciencia y la tecnología en sus estilos de vida, ¿ok? Pero no llegan al extremo, no llegan al extremo de los anarcoprimitivistas porque aún pueden convivir, a pesar de todo, en su burbuja, aún pueden convivir con esta tecnología. Después vas a tener a los bioconservadores. Y aquí tienes dos tipos de bioconservadores. Aquí tienes a los bioconservadores religiosos y los bioconservadores seculares. En los bioconservadores religiosos, por ejemplo, vas a encontrar más en el extremo a la derecha, pegado a los neoluditas, sin llegar a negar la ciencia y la tecnología, al Papa Francisco, por ejemplo, o a los católicos más tradicionalistas, ¿no? O aquellas religiones, el Islam más duro, ¿no? Gente que dice, sí, la ciencia y la tecnología nos ayudan, pero es un tecnoescepticismo, vamos a decir, muy marcado hacia el pesimismo y hacia la protección. Puedes irte corriendo un poquito más y vas a tener a gente como Leon Kass, que es un teólogo, ¿no? Estadounidense. Y Leon Kass es un poquito más flexible vamos a decir, que el Papa, pero dice, bueno, al final tenemos que proteger la vida, el aborto es un crimen y nuestra identidad y nuestra condición humana son un regalo de Dios, entonces no le debemos tocar. Te puedes ir otro poquitito más hacia el centro, ¿no? Ahí vas a encontrar a Roger Scruton, que es un bioconservador anglicano, pero el anglicanismo es la relación del anglicano con Dios es una relación muy distinta de la que tiene el católico con Dios. Es una relación mucho más relajada, ¿no? Se dan más libertades. Entonces, claro, creen en la autoridad de Dios y todo, pero es una cultura que ha convivido durante años con el secularismo. Entonces ahí vas a tener a alguien que diga, sí, mantenemos la condición, la naturaleza y todo, pero la tecnología puede tener ciertos usos importantes.
Y ya después te vas pegando al tecnoescepticismo, y ahí en el medio tirado quizás un poquito más hacia la tecnofobia, pero ligeramente, vas a encontrar a Michael Sandel. Y es ahí donde yo me ubico. Yo me ubico perfectamente en la posición de Sandel, ¿no? Él ha escrito un libro que es maravilloso que se llama Case Against Perfection, en un caso contra la perfección, ¿no? Donde él explica y lo argumenta con suma potencia, ¿no? ¿Por qué debemos respetar nuestra condición, nuestra naturaleza humana? No es que esté en contra de la ciencia y la tecnología, él dice maravilloso, es lo mismo que yo estoy diciendo, pero no alteremos algo cuyo valor después podemos perder y no lo vamos a volver a recuperar. Por ejemplo, edición genética, ¿no? En el caso de que tú afectes germoplasma o células, ¿no? O células, vamos a decir, madre, que afectan la línea genética, porque esas alteraciones van a ser traspasadas en futuras generaciones. Después de esa división, partes a los bioprogresistas, que son los que dicen mantengamos la condición y la naturaleza humana, pero el aborto no hay problema. Por eso hago esa distinción, porque los transhumanistas, que están más allá a la izquierda, que ahorita voy a hablar de ellos, los transhumanistas te dicen, todos los que están a nuestra derecha son todos bioconservadores, anarcoprimitivistas, neoluditas, bioconservadores, bioprogres, todos esos son bioconservadores. Y eso nace de la ignorancia política que tienen aquellos que están obsesionados con la ciencia y la tecnología, porque son ingenieros de software, son ingenieros no, programadores, no tienen esa formación, por lo tanto, su ignorancia los lleva a decir que todos son bioconservadores. El bioprogresista es un entusiasta de la ciencia y la tecnología, ¿no? De la ciencia y la tecnología, y ahí en este campo vas a encontrar a Francis Fukuyama, por ejemplo, porque Francis Fukuyama dice, y él tiene un libro que ha escrito en 2013 sobre el tema, ¿no? Diciendo qué importante es respetar nuestra identidad humana, pero Fukuyama es un partidario del aborto. No puede ser un bioconservador, por definición, alguien que apoye el aborto. Es incompatible esa definición. Y te vas a sorprender que un poquito más hacia la izquierda está Jürgen Habermas, Así Escuela es. de Frankfurt, zurdo. O sea, un zurdo te está diciendo lo mismo que te sostiene Fukuyama. Estoy a favor del aborto, pero no me afecten lo que significa ser humano. Y de ahí ya cortaste esa línea, ¿no? Y te vas hacia los transhumanistas. Y en los transhumanistas vas a encontrar varias divisiones. El primer caso que vas a encontrar es el transhumanismo, vamos a decir, el transhumanismo más positivista, y otro transhumanismo que es el transhumanismo utópico. En el transhumanismo positivista o ideológico ahí vas a encontrar a los tecnoliberales, a los tecnolibertarios y a los tecnoprogresistas. Entonces tú probablemente ya te vas a estar sorprendiendo porque tú decías yo soy un tecnoliberal y probablemente yo supongo que tú estás en contra del aborto. Entonces tú en realidad ya no eres un tecnoliberal o tecnolibertario, sino que en realidad estarías ubicándote más en el lado bioconservador, ¿no? No es que estés en contra de la tecnología, no es que estés en contra del uso de la ciencia, pero dices, bueno, ¿qué uso se le va a dar a esto? Eso cambia. La diferencia entre estos tres tecnopositivistas es el tecnoprogresista dice, utilicemos la ciencia y la tecnología, modifiquémonos, porque todos estos están dentro del transhumanismo, alterémonos nomás, metámonos genes, inyectémonos nanobots en el cerebro, ¿no? Bajemos, o sea, todas las locuras que tú te puedes imaginar de todas las películas de ciencia ficción. Pero dice que le corresponde al Estado garantizar el uso universal, ¿no? Acceder universalmente a todos a la tecnología, o sea, que sea el Estado el que se asegure de que todos tengan igual acceso a esta tecnología. El tecnoliberal te va a decir lo mismo, en principio, modifiquémonos, pero también te va a decir que sea el mercado el que se encargue de hacer la asignación. Y el tecnolibertario va a decir ni Estado ni mercado. O sea, yo soy randiano aquí, yo mismo soy, a mí no me dice nada nadie. Yo mismo, si quiero, me inyecto cosas. Ahí están los famosos biohackers. No sé si has escuchado hablar de los biohackers. Estos sujetos que, bueno, los biohackers son estos que compran sus kits en internet, ¿no? De CRISPR, de técnicas de edición genética, y ellos mismos experimentan con su cuerpo. O experimentan con ranas y en sus garajes están haciendo experimentos. Esos son tecnolibertarios. Y esos son los tecnopositivistas. Y la facción más extrema de los transhumanistas van a ser los tecnoutópicos. Y ahí tienes a dos. A los posthumanistas,
que están ahí con Nick Bostrom a la cabeza, el filósofo de Oxford, ¿no? Que te van a decir, mano, esto es una locura. Eso sí que se han metido eso sí se metieron unas fumadas, pero bravísimas, ¿ah? Porque Nick Bostrom dice, hablemos de la conciencia colectiva, ¿no? De una superinteligencia que sí, Superinteligencia, sí. él es autor de un libro que se llama Superinteligencia, ¿no? Y Bostrom dice que al final tenemos que, ni cuerpos físicos ni cuerpos biológicos, es una idiotez, tenemos que aspirar a hacer una conciencia, un intelecto colectivo que flote y se relacione con el universo. Un tecnotopianismo completo. Y después los singularitarios, ahí está, por ejemplo, Raymond Kurzweil, que es el jefe de producto de Google, porque ojo, en las empresas de Silicon Valley, los gigantes tecnológicos, las dos religiones son el ateísmo y el transhumanismo. Y dentro del transhumanismo tienen estas tendencias singularitarias. Entonces los singularitarios como Ray Kurzweil te dicen, mira, ¿sabes qué? Vamos a llegar a un punto donde el conocimiento que se genera, ¿no? Y la tecnología que se genera ya no van a tener una curva creciente, sino que va a ser un punto donde va a ser una línea vertical. ¿Y eso qué significa cuando llegas a un punto vertical? Que al momento en que el conocimiento se materializa en tecnología, se consume y se supera a sí mismo y se mejora inmediatamente. O sea, llegaste a un punto de perfección. Eres Dios. Literalmente, cuando alcanzas la singularidad, eres Dios. ¿Ok? Esas son las gradientes ideológicas que vas a encontrar en base a este punto central, que es qué rol va a jugar la ciencia y la tecnología en este nuevo escenario ideológico del siglo XXI. ¿Y por qué? Porque ahorita termino con esto, ahorita hemos empezado recién con el calentamiento, ¿no? Transgénero, transraza, transespecie, transcapaz, el prefijo trans, todos estos son proto-transhumanismos, son calentamientos hacia una figura más transhumanista. A mí me parece que concuerda mucho que estés con Sandel en el libro Contra la Perfección y que a la vez pues hayas sido un gran estudioso y hayas conocido a Roger Scruton, porque Michael Sandel tiene un libro que se llama Lo que el dinero no puede comprar, límites morales al mercado, y obviamente yo leí lo deberían leer los libertarios más extremos. Y yo leí ese libro y yo dije, yo no estoy de acuerdo con Sandel en nada. Ah, qué porque, interesante. porque yo dije, yo soy de esa posición liberal austríaca a favor del libre mercado, y pues uno entiende los argumentos de Sandel a partir de que mercantilizar o comoditizar ciertas cosas puede destruir como el valor de tipo, digamos, más inmaterial que tienen las cosas. Como Así sería es. yo vender en las calles, no sé, algún tipo de cuestión religiosa sagrada, digamos, sería como desacralizarla al hacer tal acto, digamos, quitarle el valor a las cosas al mercantilizarlas. Y se ha respondido a ese libro, ¿no? Hay un libro que se llama Mercado sin Límites, hay otro libro que se llama Lo que el dinero sí puede comprar. Uh-huh. Cuando yo me enfrenté ante ese libro de Sandel, pues yo dije, no estoy muy de acuerdo, él es comunitarista, yo dije, no, no, no voy con Sandel en este libro. Él publica otro libro que se llama Justicia, que bueno, está en todas las universidades, se pone a leer ese libro, muy De interesante. hecho, hay un curso de Harvard que se puede tomar en línea, gratis, que lo pueden ver. Se llama Justice, está en inglés. Váyanse. Discúlpame, sí. Y luego yo llegué a ese libro Contra la Perfección, ya hace varios años, y yo dije, no estoy de acuerdo. O sea, yo dije, como que me parecía, o sea, en ese momento yo dije, me parece muy bien y muy libertario que si una persona se quiere quitar un brazo y ponerse un brazo robótico, o quitarse un ojo y colocarse un superojo o algo parecido, o sea, en ese entonces, digamos, yo no le veía tanto problema. Y quiero resaltar algo para que lo comentemos, y es que el libro arranca con Sandel contando que una familia de dos mujeres lesbianas sordas quieren tener un hijo sordo. Uh-huh. Lo lograron hacer, hicieron lo que tenían que hacer, lo lograron hacer, y bueno, hay una crítica tremenda de todos los medios, de todas las personas, cómo es posible que hayan manipulado todo para tener un hijo sordo y demás, en fin, etcétera. Pero curiosamente, cuando las personas se modifican para no discapacitar, digamos, sino para capacitar todavía más,
Es decir, que tenga un mejor IQ, bueno, que sea más atlético, que sea más alto, que tenga ojos verdes, ojos azules, etcétera, no lo vemos tan mal. O sea, esa es la sensación que él cuenta en ese capítulo, porque bueno, si yo manipulo genéticamente a las personas porque yo soy sordo y quiero que mi hijo sienta el orgullo de ser sordo, entonces obviamente lo rechazamos. Pero si se hace todo eso para mejorar al ser humano, la gente no lo tendió a rechazar tanto y yo me hice esta pregunta y yo me dije, bueno, los padres quieren darle a sus hijos lo mejor. Digamos, tú como padre quieres que tu hijo tenga la mejor educación, la mejor salud, la mejor alimentación, etcétera. Y uno podría decir, bueno, ¿por qué no también que el padre quiera dejarle a sus hijos los mejores genes? Ya se ha hecho con técnica CRISPR que hay personas que nunca van a tener VIH porque ya se arregló para que no lo puedan tener. Entonces uno dice, ¿cuál es el tipo de argumento que me podría dar un bioconservador para decirme, está bien que yo a mi hijo le dé lo mejor de su vida, pero está mal que yo intente alterar sus genes para que nunca vaya a tener cáncer, nunca vaya a tener diabetes, etcétera? O sea, parece un poquito similar en algunos aspectos, ¿no? De fondo obviamente no, pero en forma, al fin y al cabo, uno lo está haciendo y cuando uno busca una pareja, pues uno de una forma u otra está buscando los mejores genes porque uno se fija Correcto. que la persona pues que sea saludable, que sea muy Que te inteligente, que guste, sea pues, guapa. exacto, obvio, obvio. Entonces, dice, bueno, ¿por qué no dar el salto un poquito más allá y permitirle al hijo que uno va a tener que no tenga cáncer, que no tenga diabetes, que no tenga pues predisposición a ciertas enfermedades? Ya, perfecto. Vamos a partir respondiendo en dos aspectos, ¿ok? Primero la parte del libertarismo, donde que tú estás en contra de los argumentos de Sandel porque decías que, bueno, al final el dinero, lo que el dinero sí puede comprar, al final uno llegaría a la conclusión de que sí, pues al final se trata de una de decisiones personales que son la soberanía del individuo, el individuo decide finalmente qué es lo que quiere hacer. Y se plantean ejemplos extremos, ¿no? El consumo de droga, entonces sí, que todo el mundo use drogas, no hay problema, es la libertad personal. Lo que quiere ser prostituta, bueno, pues que sea prostituta perfectamente. Ok, yo no me voy a poner acá a santificar porque yo no soy santo, no, no, de hecho soy agnóstico, esa es mi posición religiosa. Pero yo voy a plantearte un ejemplo, o te voy a plantear un escenario. Y me van a entender especialmente quienes sean padres. Ok, ¿sabes qué? Mantener a mi hijo me resulta, desde la perspectiva costo-beneficio, me resulta un desastre. Entonces lo que voy a hacer es voy a vender a mi hijo, ¿no? Es una decisión personal, ¿no? Yo es mi hijo y desde una perspectiva económica tiene sentido porque es un gasto tremendo. Y bueno, pues voy a tratar de hacerlo mejor porque tengo que cumplir con mi cuota de virtud. Voy a tratar de hacerlo mejor para que venderlo a una persona, o sea, no se lo voy a vender a cualquiera, ¿no? No, se lo voy a vender a alguien que sea una buena persona para que le dé un futuro mejor. ¿Te parece eso? ¿Tú Ah, aprobarías algo así? creí que ibas a seguir con el otro No, 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 punto, no, no. Simplemente pero no, 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 desde luego que no, digamos, esas han sido algunas de las críticas porque hay libertarios tan radicales que defienden el mercado de los bebés, digamos, que ya puede ser muy extremo, pero desde mi punto de vista, pues yo entiendo esa posición comunitarista que también es conservadora porque el conservadurismo no defiende el libre mercado, o sea, el conservadurismo no es una teoría económica. a eso sí, eh, pero no significa que no se identifique en con, cuanto tal, sobre todo exacto, con las ideologías liberales de exacto. los austríacos. Sí, o sea, en cuanto tal, el conservadurismo no es per se librecambista, digamos. Que No tiene tenga doctrina ciertas, económica. exacto, que tiene ciertas afinidades por el libre mercado, pero siempre está en un segundo plano, en un tercer plano, en un cuarto plano, digamos. Y me parece porque ahí entra el tema de que hay que ponerle límites morales al mercado, que es lo que tú me planteas. O sea, que el mercado no puede permitirse que todo sea libertad individual, libre mercado, porque hay cosas que el mercado no debería tocar porque cuando las toca las mancha, digamos. Si me Por ejemplo, te permite. voy a dar un ejemplo, disculpa, te voy a dar un ejemplo, no sé tú qué opines, pero si yo en mi libertad y en mi autonomía individual y en mi responsabilidad individual quisiera vender uno de mis riñones, ¿tú me pondrías entonces el Estado para prohibírmelo? O si yo quisiera drogarme o algo parecido, ¿pondrías el Estado para prohibírmelo? O sea, resulta muy ambiguo
cuándo esos límites morales al mercado deban existir o no, me parece. No, en ese caso, te diría, bueno, sabes que yo no soy quien para juzgarte, esta es una opinión personal, ¿no? Y desde una perspectiva conservadora. Pero en este caso tú no estás afectando a terceros, te estás afectando a ti mismo. Cuando tú te afectas a ti mismo, o sea, tu cuerpo, mi decisión, ya. Si tú decides, te he puesto así como, te he puesto como feminista, no, disculpa. O sea, mi cuerpo, mi decisión. Yo quiero vender mi órgano, lo vendo. Está bien, pues véndelo. Yo no tengo ningún problema porque tú te estás afectando a ti. Pero cuando, por ejemplo, tú hablas, ¿no? De la gente que dice, bueno, ¿sabes qué? Si alguien, no sé, pues, quiere vender a sus hijos, o si alguien, o si estas lesbianas sordas quieren que su hijo sea sordo, ya no están decidiendo sobre sus cuerpos, están decidiendo sobre la vida de un tercero. Y por eso ahí es la línea entre el libertario y el liberprogre. Ujú. Ojo, porque claro, si tú quieres hacerlo con tu cuerpo, haz lo que quieras, pero no dispongas ¿no? del acervo genético de la vida de terceros, por una sencilla razón. Y lo voy a poner sin tanta teoría. ¿Qué derecho tienen esas mujeres de privar a su hijo del sonido de los pajaritos, de la música de Beethoven, de las conversaciones con amigos? Disculpa, ¿qué derecho tienen? No tengo que argumentar más. Ujú. Discusión cerrada. Discusión cerrada. Eso Tal cual. es un Sí. acto tremendo de egoísmo y es un abuso que en nombre ¿no? En nombre de del supuesto bienestar que se le quiere dar a un tercero, se le termine privando de una serie de maravillas ¿no? que existen en la naturaleza y que nosotros hemos creado también a través de nuestro progreso científico-tecnológico, privarlo de esas maravillas. Eso me parece criminal. O sea que tú en principio, digamos que no te opondrías como tal al transhumanismo, siempre y cuando eso pues simplemente sea fruto de mi decisión, de mi elección. Sí, Digamos, no, sí, no. o sea, digamos, retomo el ejemplo, si me amputo las piernas para colocarme unas piernas que me permitan correr más, saltar más alto, ahí tú te opondrías Es o que sería son, mi es libertad que, individual no, o no sería ya mi no, libertad no. individual. Es que tú ahí lo que estás viendo, tú estás analizando. El individuo no lo puedes aislar del contexto. Es imposible. Esa es una crítica que yo siempre le hago al libertarismo. El libertarismo llega a un punto donde reduce al individuo a una esfera propia y no le da el contexto social que ese individuo tiene. Varios de los postulados libertarios cometen ese error desde mi perspectiva. Yo por eso no me identifico con el libertarismo. Tengo muchos puntos en común. Yo creo que somos aliados claves en la lucha contra el progresismo y contra la izquierda y con todo eso. O sea, amo a mis amigos libertarios y liberales. Un beso y un abrazo a la distancia a todos ellos. Pero el error que comete el libertario desde mi perspectiva es que reduce al individuo a una esfera propia. Y tú no puedes entender al ser humano desprovisto de su contexto. Un ejemplo muy sencillo. Tú cuando estás en tu casa y no, cuando vamos a decir, te sacaste una buena nota en la universidad, ¿solamente tú estás feliz o qué es lo primero que quieres hacer? Te sacaste un 20 en el examen, ¿qué es lo primero que haces? Compartirlo con todos. Gracias. Ya, evidencia empírica pura. No tengo que explicarlo más porque es autoexplicativo. Ok, entonces el ser humano, la persona no está aislada de su contexto. En este caso, en el libertarismo, el problema que tiene es, como te dije, que tú puedes tener actos que atenten contra tu libertad, o sea, contra tu individualidad, o que según tú te mejoren, pero que tienen un impacto social, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los transhumanistas, tú me dices, ok, Ujú. se puede mejorar, se pueden cortar las piernas, etcétera. Espérate acá. Y es un clásico que mi hijo viene. Voy, can you sit there, pap, and sleep, ¿ok? Discúlpame. Tú puedes tener un caso donde, por ejemplo, vamos a decir, el ejemplo que tú has dado que se cortan las piernas. Bueno, pues Ujú. ya, que ya existen, ¿ah? Ojo, se llaman transcapaces, no es que se hayan instalado nada, pero que hay gente que se lesiona intencionalmente, hay gente que se ha tirado así en los ojos porque quiero experimentar la vida del ciego, Ajá. ¿no? Eso para mí es un problema ya de salud mental, pero bueno, ya pasamos a ese tema. Pero hay otras capacidades, por ejemplo, ¿qué pasa si tú te empiezas a mejorar genéticamente? Ahí no es que tú solamente como individuo te estés mejorando, sino que tú como individuo, y te mejoras cognitivamente, tú como individuo vas a generar una desventaja frente a los que no se han podido mejorar. Entonces, ¿quiénes van a poder tener acceso a esa mejora?
¿Van a poder tener acceso a la mejora todos o solamente los que tienen más plata? ¿Y qué pasa con la base de la pirámide? Es injusto. Entonces tú le estás dando una ventaja injusta, porque no todos tienen el mismo punto de partida y eso viola un principio fundamental también de todas las ideologías, porque vamos a decir, en el caso liberal y el libertario también, hablamos de igualdad de oportunidades, ¿no? En esto podemos estar de acuerdo, todos buscamos equiparar la cancha, no la igualdad de resultados que hacen los zurdos o los socialistas, nosotros igualamos oportunidades. Entonces tú ahí lo que haces es violar ese principio de igualdad de oportunidad, porque unos sí van a tener acceso y otros no. Puede ser uno, tú te mejoraste, pero ya estás generando una desventaja a aquellos que no tuvieron esa posibilidad de mejorar. Y el individuo en este caso no está aislado de su contexto. Lo tienes que entender en la medida en que se interrelaciona y compite con otros, o que Yo, coopera yo, con otros. yo te entiendo ese punto, digamos, pero lo que te argumentaría un libertario a favor del libre mercado es que toda tecnología, pues, por definición, digamos que es disruptiva, genera cambios, genera desempleos, nacen nuevos empleos, y como Claro. toda tecnología, en un principio, pues, solo pueden acceder a ellos los ricos, pero a medida que va pasando el tiempo, todos pueden acceder a ella, digamos. Pensemos en los celulares, que solo era una minoría la que podía acceder a los celulares, pero en el largo plazo, pues fíjate que ya todos o casi todos, pues podemos contar con ellos, porque ese proceso, esos incentivos que se mueven para producir más y demás, abaratan los productos, etcétera, etcétera. O sea, alguien te podría decir que ese En argumento de teoría, que, en alguien te teoría. podría decir que ese argumento que genera esa desigualdad digamos que ya existe porque obviamente tus hijos no son equiparables a los hijos que nacen en otras condiciones económicas, digamos. Claro. Entonces, eh, me parece que vale para el mismo punto, es decir, bueno, en un principio van a ser pocos los que van a ser bebés de diseño, digamos, con super capacidades y demás, pero a Ujú. largo plazo, pues cada vez más personas podrían acceder a ellos. Se puede llegar, aquí lo conecto con el argumento anterior, pero puede llegar un día que tu hijo te diga, papá, ¿tú por qué no me modificaste genéticamente si mira que todos mis amigos esto, mis amigos aquello? O sea, eso va a Porque, pasar, digamos, en porque no 50 tenía años. plata. Porque no tenía plata. Sí, O puede ser una, porque. pero digamos, también puede ser porque tú no quisiste, digamos, Así es. Sí, también, eh, o porque no quise. o Porque sea, no. te lo podría llegar a reprochar, digamos que es algo que también cuenta Michael Sandel allí. Claro, aquí podemos entrar a dos puntos. El ejemplo del celular es un ejemplo, vamos a decir. Es uno de tantos ejemplos que han funcionado, pero hay otros ejemplos que no han funcionado. ¿Cuántos tienen acceso a un plato de comida diariamente? Ni siquiera voy a ir a la tecnología. ¿Cuántos pueden llenar una mesa diariamente? Entonces aquí ya no es una discusión ideológica, sino yo creo que entramos a un punto más fundamental, que es qué disposición o cuál es tu predisposición hacia, ¿no? hacia el mundo, cómo quieres ver tú el mundo, cuál es tu actitud hacia él. Yo tengo una visión donde aspiro no a equilibrarlos ni a estandarizarlos a todos, porque por eso somos enemigos acérrimos de los zurdos, que buscan estandarizarlo y uniformizarlo todo, o sea, colectivización. Pero mi vocación es tratar de hacer que las oportunidades sean mayores para todos y mis políticas, mis contribuciones se orientan y apuntan a ese sentido. Cuando yo deliberadamente digo, bueno, ¿sabes qué? Es mi libertad o lo que yo estoy haciendo es ir contra ese principio que antecede la parte ideológica o política, vamos a decir. ¿Cuál es mi actitud y mi disposición hacia los demás? Entonces, mi disposición es disminuir, ¿no? la brecha de oportunidades que existen entre las personas. No deliberadamente aumentarlas en nombre de mi libertad. ¿Lo puedo hacer? Sí, yo te estoy de acuerdo contigo. Yo puedo hacerlo. Es mi libertad para hacerlo. Pero esa libertad que yo tengo para hacerlo no va a ser una libertad que va a estar encapsulada en mi soberanía individual, sino que va a tener efectos sobre terceros. Y sobre esa base pienso yo. Entonces, si mi hijo, por ejemplo, me dice, oye papá, ¿por qué no me mutaste, ¿no? este gen o por qué no me mejoraste cognitivamente? Puedo decir, como te dije, no tenía plata o lo otro. Aquí se parte de la premisa, y esto es el tecnooptimista parte de la premisa de que todo lo que está diciendo va a ser perfectamente posible. Mira, en estos momentos ni siquiera sabemos cómo funciona el cerebro.
O sea, Sí, no, dime estamos, cuán avanzada está la neurología. Está en pañales. O sea, todavía hablamos del hemisferio izquierdo, el derecho, el lóbulo. O sea, estamos hablando así, así como estos diagramas, estos dibujos, estos mapas, ¿no? Donde estaban las tortugas, los elefantes y arriba el mundo y caían ¿no? En ese nivel estamos. Y ya empezaron a hablar, ¿no? Los Homo Deus han empezado a hablar de cómo vamos a mejorar no solamente nuestra capacidad física, sino también nuestra moral. Ahí está, por ejemplo, Julian Savulescu, ¿no? ¿No? Estos, que están todos en la Universidad de Oxford. Oxford es el epicentro transhumanista académico del mundo. Que dicen, oye, ¿sabes qué? Vamos a mejorarnos genéticamente. O sea, ¿por qué tenemos estas disposiciones para ser malos, celosos, violentos? Mutémonos, o sea, alteremos nuestros genes. Bueno, ni siquiera saben, ni siquiera han terminado de codificar todos los genes. Y ya están haciendo experimentos para jugar a ser dioses. Y ojo, los genes, porque esto ya es genética, ¿no? Y esto es fisiología y una serie de cosas. Los genes no es que tú en el cuerpo humano vas a tener más o menos, cada persona tiene entre 20.000 y 25.000 genes en un cuerpo. 20.000 y 25.000 genes que te determinan todas tus características, ¿ok? Esos genes no es que sean pedacitos, ¿no? de nucleótidos que están juntos, no, interactúan entre sí. Es lo que se llaman los efectos pleiotrópicos. Un gen en tal parte interactúa con 200 genes que están por aquí y con 400 genes que están por allá, o a veces interactúan 5.000 genes, o a veces 3. Ya, por favor, ¿me han hecho el mapa? O sea, ¿por qué asumen con por eso digo, este optimismo irresponsable? Porque ni siquiera, o sea, ni siquiera han aprendido a gatear y ya quieren correrse una maratón. Ahora, volviendo a lo que tú decías, si a mí, después de tiempo, la ciencia me llega a confirmar con una contundencia irrefutable de que ciertas cosas se pueden hacer sin alterar lo que significa ser humanos, que no nos va a generar más daños, que no va a generar mayor desigualdad o que nos va a alterar nuestra naturaleza de seres humanos, yo encantado. A mí me gusta ser humano, me gusta ser como son los humanos. El transhumanista, ¿no? Y todas estas gamas que yo te he explicado, detesta al ser humano. Lo encuentra una bacteria en la línea evolutiva. Y no solamente eso, con una arrogancia increíble, dice, bueno, ¿sabes qué? Vamos a dejar de esperar que la evolución natural haga su trabajo, porque demora mucho, es cruel, exactamente. es cruel y ¿sabes qué? Es ineficiente. Lo que tenemos que hacer es nosotros ser dioses ahora y nosotros, en base a nuestros instrumentitos, que ni siquiera sabemos todavía de qué tratan, pero ya estamos soñando qué queremos hacer, modifiquémonos, porque al final nosotros que vamos a mejorar. Y las preguntas aquí que nacen es, ¿qué vas a mejorar? ¿Y qué entiendes por mejoramiento? Segundo, ¿a qué aspiras? ¿A qué tipo de perfección aspiras? Porque estoy seguro que aquí van a existir, y esto es una verdad empírica irrefutable, van a existir 7.700 millones de versiones de perfección, que es el número de personas que existen en este planeta. Entonces, lo que tendrías que hacer para imponer un proyecto transhumanista es, de una manera abusiva y arbitraria y completamente colectivista, zurda, totalitaria, tener que imponerle a los demás tu modelo de perfección. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora, por ejemplo, en lo que yo estaba hablando, la inteligencia artificial y todas estas cosas? ¿Me entiendes? Por eso es que yo soy un tecnoescéptico. No es que yo esté en contra de la ciencia y la tecnología, pero también tengo mis dudas sobre el problema que tiene el libertario en este sentido de caer en el juego, ¿no? Termina cayendo en un juego totalitario, en Sí, nombre, en nombre de la libertad. y es que, digamos, eso lo podemos enlazar con algo que tú has mencionado muy bien, y es la promesa del progreso, y siempre en esta promesa hablan de la humanidad. O sea, no hablan de personas concretas, sino terminan es vendiendo como un sueño la humanidad. Y esto es muy curioso porque hace poco a un político le llegó una persona y le dijo, oye, es que necesito trabajo, necesito para comer, etcétera. Y el político le respondió, ayudar a personas particulares es muy duro, yo ayudo a la humanidad. O sea, fíjate la contradicción. O sea, ¿cómo va a ayudar a la humanidad si no puede ayudar a una persona concreta? Digamos, como esta contradicción con la abstracción de la humanidad, del progreso y demás, como que abarcan todo y hacen todo, pero realmente no están haciendo nada concreto, digamos, para ayudar a las personas. Y grandes proyectos genocidas de la historia se basaron en salvar a la humanidad, lo cual implica es sacrificar a cualquier cantidad de individuos y personas concretas. Yo quiero señalar un punto que mencionaste que me parece, creo que el más fundamental,
y es que este libro Contra la Perfección de Michael Sandel se convirtió de hecho en el libro de bioética por excelencia. O sea, si tú haces una especialización en bioética o si en tu carrera de derecho hay una electiva de bioética, vas a ver el libro de Sandel, se ha convertido como en la Biblia sobre este tema. Y me llama mucho la atención lo que tú dices del progreso moral o del avance moral, porque la tecnología aumenta, o sea, se desarrolla, avanza, pero en términos morales pareciera que no ha cambiado nada, o sea, estamos en el mismo punto y estos Así es. cambios tecnológicos son tan rápidos, que el ser humano no alcanza a reaccionar ante ellos. O sea, esto se multiplica, esto es geométricamente, digamos, exponencial, y el crecimiento moral de la gente podríamos decir que es aritmético, aditivo, o sea, Ujú. va poquito a poquito Es una referencia maltusiana, ¿no? Estamos y hablando una de... referencia cartesiana, por así decirlo también, sí. Ok, Pero con la mira, moral, pero con el sentido de la moral. perfecto. Mira, vamos a ir con el tema de Michael Sandel. El texto de cabecera, Michael Sandel aporta el texto de cabecera para ser buleado. Porque todas las mayores, o sea, las mayores centros de investigación, universidades que ofrecen maestrías o posgrados en bioética, son todos orientados hacia el transhumanismo. ¿Por qué? Aquí viene la parte política, porque reciben financiamiento de organizaciones que están orientados hacia este progreso tecnológico. O sea, los progres dominan la academia y el discurso bioético progre es el que predomina. A Sanders lo ponen porque tienen que bulearlo. O sea, tienen Tienen que que ponerlo, sí. desacreditarlo, ¿ok? Ahora, ¿cuál fue el segundo punto? Que ya, lo que pasa es que yo disparo ideas por todo. El segundo punto que tú me mencionaste, que era, tú me estabas hablando de... El crecimiento moral me parece muy importante Ah, porque perfecto, somos, ya lo o agarré. sea, somos los mismos de hace 5.000 años, 2.000 años, y la ciencia ha avanzado mucho y como que el avance es tan gigantesco que en términos éticos nosotros como que no podemos reaccionar ante eso. Así es. Esto, aquí el autor de cabecera, y por favor, si es que no lo han leído, John Gray, John Gris. ¿Ok? Ok, John Gray es un filósofo británico de primer orden. O sea, yo lo pongo a la par de Scruton. Ya con eso estoy diciéndolo todo. De mi maestro Scruton, ¿no? John Gray. Ahora, John Gray, él tiene un libro que fue un hit, donde él hablaba, desarrollaba esta idea de progreso que se llama Straw Dogs o perros de paja. ¿Ok? No sé cuál es lamento, no es porque me la dé de divo, que me crea el capo del inglés, sino que no leo casi en español porque los grandes libros están en inglés. Así que, de todas maneras, si pueden encontrar algo de John Gray, por favor ok. lean sobre esto. Y él habla mucho sobre esta idea de progreso. Y John Gray lo plantea, y ojo, John Gray es un caso interesante porque él fue comunista en su juventud, totalmente equivocado, después se volvió liberal, también se desencantó del liberalismo, y después se hizo ateo, pero con los años, cuando él ha dicho y lo ha reconocido en sus escritos, se está volviendo un poquito más conservador. Yo siempre digo, el conservadurismo está asociado a la sabiduría. Siempre es, es una cosa, pero no, la experiencia y la práctica. Bueno, y John Gray dice, progreso tecnológico y científico sí podemos tener. Totalmente, es lo que decía al principio, es cuantificable, es medible, ¿no? Vamos construyendo sobre la base de lo que existía antes. Pero el progreso moral es una utopía, el progreso político es una utopía, porque pasaste del circo romano, terminaste en Auschwitz. ¿Cuántos años de diferencia hay? Ok, sigue siendo el mismo desastre. Y ojo, cuando yo escucho a los progres y a los liber progres decir, no, que estos medievales, que ya somos mucho más desarrollados, porque ya derrotamos la esclavitud, ya derrotamos la homofobia, o ya, ok. No, no has derrotado nada. Lo que hemos aprendido a hacer es ponernos más correas y más bozales a través de las leyes, porque nuestro espíritu, nuestro instinto sigue siendo el mismo instinto primario que tenían, ¿no? Nuestros antepasados hace 1000, 2000, 3000, 4000 años. No voy a ir hasta el ciclo de los cazadores recolectores porque con eso ya estamos completamente, ¿no? Desfasados. Pero en términos morales, la pregunta es bien sencilla. ¿Amamos más o mejor que los griegos? ¿Tenemos una apreciación estética más elevada que los romanos o que los renacentistas? ¿Odiamos menos que los visigodos? Ya, ok, no. ¿Y quién me lo puede probar? Me van a decir, sí, ok, pruébamelo científicamente. No puedes. Lo que sí puedes hacer es, en base a la evidencia empírica, ¿no? Ver que sí existen picos de violencia, picos de ambición, picos de conflicto, picos de solidaridad. Seguimos siendo la misma especie.
Ese es otro argumento que el transhumanista usa como justificación para mutarnos, o sea, para destruir, porque el transhumanista en esencia detesta al ser humano, lo encuentra infeliz, una porquería. Entonces, convirtamos en otra cosa que no sea Homo sapiens. Y a mí me parece que este argumento que das es de hecho un argumento muy fuerte contra los transhumanistas, porque somos el mismo cavernícola de hace miles de años, pero con tecnología. O sea, pero con Exacto. tecnología. O O sea, sea, el somos monos con desastre, celular. Monos con el, celular. de- el desastre sería todavía mayor porque no hemos elevado, digamos, nuestro nivel moral. Y imagínate entonces ese mismo nivel moral, pero ahorita con todos estos avances tecnológicos, y ahí creo Sí, que yo me ubicaría entonces en tu posición y sería un poco más escéptico sobre todo esto. ahí está, bienvenido, hermano. No, no, el hijo pródigo ha regresado a la casa. Mira, te lo voy a poner de esta manera. Dime si es progreso moral que se haya aprobado el aborto. No es progreso moral. Ok. No, eso es regresión moral. Y dime si sería progreso moral sin racionalizar lo que te dice tu corazón, sin racionalizar. Si es progreso moral permitir, no siquiera permitir, si es progreso moral que esa persona refleja de amputarse los brazos para ponerse unas pinzas gigantescas. Para nada, digamos. Yo no lo haría, digamos. Tampoco lo haría, ni lo aconsejaría, ni nada parecido. Claro, desde tu perspectiva libertaria tú dirías que el otro lo puede hacer. Y yo en ese caso voy a ponerme libertarito, voy a decir, ya, ok, hazlo. Yo diría, este tipo tiene que meter un sanatorio. Pero ¿qué bien agrega ese acto a la sociedad? Ninguno. ¿Qué bien agrega ese acto a la comunidad, a la paz, a la estética, a todos los valores positivos que puede tener el ser humano, a la belleza, ¿no? A la confianza? Termina minando esos valores. Por eso es que se dice que el ser humano no puede ser entendido en esta burbuja individualista randiana, Ajá. ¿no? Y que tienes que entenderlo en un sentido de su relación con el contexto. Así que por eso yo argumentaría que yo soy un bioconservador escéptico, sandeliano, ¿no? Amo la tecnología siempre y cuando tenga usos positivos, siempre y cuando agregue valor a la comunidad, a la sociedad, al ser humano en su conjunto, y me voy a oponer a todos aquellos usos o abusos que sea de la ciencia y la tecnología, más si se enmascaran con estos discursos de felicidad absoluta, de progreso en nombre de la humanidad. Cuando yo escucho eso, yo ya ni siquiera es que desconfío, yo combato eso porque sé que viene con Troyano. Así es, tal cual. Miklos, ya nos quedan 2 minutos. Entonces, muchísimas gracias. Creo que fue una conversación muy interesante, muy Claro. amena. Creo que también dejamos algo de bibliografía también para los interesados, que pues la idea de esto es que nos informemos, que leamos y demás. Entonces, muchísimas gracias. No sé si quieras decir algo más, nos quedan 2 minutos o bueno, saludar también. Sí, Mucha no, gente te no, pide tus saludos. no, cortito, no. Ojalá que este video esté disponible, a ver si me lo puedes pasar también para subirlo a nuestras plataformas. Tal cual, Eso sí. sí, eso es lo Perfecto. primero. Lo segundo, ya viene mi video de biopolítica que les va a gustar, que es lo que hemos hablado ahora. Tercero, muchas gracias a todas las personas que han estado participando, que nos han escuchado. Y bueno, finalmente a ti, muchísimas gracias. Estoy gratamente sorprendido de la capacidad que has tenido para sostener un diálogo interesante que sea fructífero para, no solamente para los que nos escuchan y para ti, sino que también para mí. Porque a mí me gusta a mí especialmente me gusta cuando me joden, ¿no? Porque es ahí donde uno tiene que justificar sus posiciones. No siempre vamos a estar de acuerdo, pero creo que en ese sentido, desde la perspectiva ideológica, vamos a decir, ¿no? Liberales, libertarios, conservadores, todos aquellos que se opongan a la tiranía, incluso socialistas y comunistas, me da lo mismo, todos aquellos que se opongan a la supresión del hombre por un pequeño grupo de poder, yo creo que tenemos que hacer frente común. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento, que era lo que íbamos a hablar, pero al final no terminamos hablando de eso, ¿no? O sea, hablamos todos los temas, pero no hablamos de eso. Para la próxima ocasión. Bueno, no, muchísimas gracias, Miklos. Es un placer hablar contigo, es un placer conocerte, es un placer Igualmente. seguir tus estudios, no a tu nivel de profundidad, digamos, porque también yo estoy en otros temas y demás, pero trato un poco de seguirte, de escucharte, de anotar bibliografía y Gracias. demás. Entonces, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos. Cuídense, hasta luego.